Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 7. El título de esta pequeña homilía, si se puede decir, ¿sí? Homilía es tipo sermón, ahí viene homilética, cuando se estudia homilética, ¿no? Pero sin embargo, vamos a hacerlo más textual, si bien es positivo en algunas partes. Primero, como siempre hacemos el método inductivo crítico, a quién se dirige, cuándo lo dijo, en qué lugar lo dijo, a quiénes, por qué, cuáles fueron las circunstancias. Entonces eso nos ayuda mucho más a comprender el contexto. Colosas, ¿sí? Es una ciudad que era la ciudad tal vez más pequeña en Asia Menor, la actual Turquía en Asia Menor. Pero Colosas estaba a 18 kilómetros de otra ciudad que se llama la Odisea, que en Apocalipsis el apóstol Juan le escribe, sí, a la iglesia de la Odisea. Ajá. Ustedes van a conocer ese pasaje que se usa para la evangelización, y aquí estoy a la puerta y llamo, o sea, en los folletos, en todos lados. Era una iglesia que había dejado a Cristo afuera, era un problema de comunión, no es el nuestro. Amén. No es el nuestro, nosotros queremos que Cristo sea el centro. Capaz que individualmente cada uno experimentará si a Cristo lo ha dejado afuera o no. Lo veremos, porque es un examen diario. Pero en la congregación general y los hermanos que amamos la palabra, queremos que Cristo sea el centro. ¿Y por qué digo los que amamos la palabra? Porque no todos aman la palabra. ¿Querés amar la palabra del Señor? Bueno, demostrarlo. Estudiar, escudriñar las Escrituras. Pablo le mandó a estudiar a Timoteo. ¿Para qué? Para que nadie lo engañe. Entonces el título es: la riqueza del cristiano está en su comprensión de la verdad. ¿Cómo? ¿La verdad no es Cristo? Sí, como fuente de agua viva. Pero si cuando vos bebiste la primera gota para nacer de nuevo, te quedaste ahí estancado, eso, al tiempo, el cristiano que no progresa en su sentido espiritual y no lo ejercita su músculo, así como la persona que se prepara, tiene una atrofia muscular. Cuando vos no movés mucho tiempo una parte del cuerpo, o dormís mal, te levantás con o tortícolis, no sé si te pasó alguna vez, o la parte del homóplato, ¿cómo duele? Cuando descansas mal. Hay hermanos que están descansando hace años, mal. Que Dios es el único que a través de la verdad puede sacarnos esa atrofia espiritual. Porque algunos dicen, che, David, pero yo, mira, justo no puedo hoy moverme. No, tranquilo. Estoy hablando espiritualmente. Pablo usaba muchas metáforas para hablar del sentido interno, mostrar la realidad del corazón. Entonces, Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 7, bueno, hoy tenemos la cena del Señor. Un servicio espiritual impresionante que de vuelta nos vuelve a la cruz. Una vez más nos vuelve a la cruz. Si lo hiciéramos todos los domingos, tal vez sería algo muy mecánico y perdería tal vez la fuerza de lo que tiene una vez por mes. Pero hay hermanos que esperan 4 domingos o para que sea el primer domingo del mes para confesar todos sus pecados en la cena. No, voy a tener que venir confesando. No traigas un tráiler de pecados. Venite livianito a adorar al que vive. Capaz que alguno vino hoy y no tuvo el tiempo de pensar en esto tan peligroso que es tomar la cena indignamente y tan beneficioso poder descansar en el Señor. Vos perdonaste todos mis pecados. ¿Qué debo hacer? Confesar lo que he cometido esta semana. Seguramente alguien ha fallado. Y si vos decís, no tengo nada que confesar contra una persona o pedirle perdón, seguramente a Dios sí. ¿O no es así? Sí. Tenemos algo. En tus pensamientos, si fallaste, el Señor lo sabe. En tus emociones, si sentiste cosas que a Dios no le agradan, ahí también fallaste. Y en tu andar, en tu caminar, que es la evidencia, el cuerpo nomás es un vehículo, pero sale lo que está en el corazón. Así como le dijo a los fariseos, porque el corazón, lo que sale se expresa solamente por el cuerpo porque está dentro. No es lo que contamina lo que entra, sino lo que sale porque le está hablando del corazón. Pero nosotros muchas veces somos contaminados por lo de afuera en nuestro diario vivir. Y el apóstol Pablo nos dejó lindos consejos. Hay una gran lucha espiritual. Fíjense que dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea. 18 kilómetros de distancia con Colosas. Y por todos los que no me han visto en persona. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas
que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Atención a esa palabra. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo, fíjense el tiempo del verbo, ¿sí? Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Un mandato indicativo, o sea, es un imperativo, pero indicando una forma que debe ser continua, ¿ok? Porque Colosenses también marca de que si no anduviste, empieces a andar también. Pero acá dice, andad en Él, porque los hermanos no es que no estaban andando, le está exhortando y alentando sus corazones para que sigan firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis de vuelta al tiempo del verbo, fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Empecemos con la carta, año 64. Filipenses, como decía nuestro hermano al inicio, de 60 a 64, son cartas de la prisión, o se dice de la prisión o carcelarias muchas veces, no las cartas. La carta es igual a epístola, es la misma palabra. ¿Por qué escribían? Porque había un sentir del apóstol Pablo, por ejemplo a Filipenses, ¿sí? Que habían circunstancias difíciles, los hermanos estaban pasando, dice, gozaos igual, porque la prueba produce paciencia. Hay un motivo que lo estimula. Vos no escribís algo por escribir. ¿Se acuerdan que yo les expliqué una vez de que hay personas que dicen, ¿qué haces por acá? No sé, estoy viendo a dónde ir. No existe. A veces, yo no vi ahí, estoy dando vueltas, no sabes el destino, que es distinto. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que parecía gracioso, pero hay gente que te dice, ¿qué haces por acá? No, estoy dando vueltas. No sabe el destino. Pero nosotros sabemos cuál es nuestro destino. Ya fue prefijado por el Señor. Estar en Cristo. Y esta vida quiere que la vivamos en la experiencia con Él. Ahora, yo le coloqué la riqueza del cristiano está en su comprensión de la verdad de Dios, podríamos decir, que está en su palabra. Ahora vamos a detallar un poquito esto. Si los hermanos que estaban en Colosas, ¿qué estaban padeciendo? Bien, el gnosticismo, con la G al principio, no agnosticismo, gnosticismo. El gnosticismo que creía, que obviamente cuando hablaban de la materia era mala y que el cuerpo era la cárcel del alma, filosofía griega. Entonces Dios, ¿cómo se va a hacer carne Dios? En todo caso, tenemos dioses en el panteón de la parte, hablamos de los griegos, ¿no? Tenemos dioses a los cuales nosotros le rendimos, ¿qué? Pleitesía o sacrificios, porque tenemos miedo que nos castiguen. Fíjense la diferencia. Y Pablo dice que ese Dios, el que hizo todas las cosas que hay en la tierra, Él entró en la experiencia humana. Encarnación, síganme. Y murió en la cruz. Redención. Y reconcilió al hombre con Dios. Reconciliación. Vamos de vuelta. Todas estas cosas que son creadas porque la razón empieza a ver ¿cómo fue esto? ¿Cómo vinimos? ¿Se acuerdan del mono que hablamos? ¿Fue una explosión? No, Cristo es la causa de todas las cosas. Él la sostiene con el poder de su mano, dice Hebreo. Él la sustenta y Él la sostiene y Él la lleva a la meta. ¿Amén? No solamente sostiene tu vida, hermano. Él la lleva a un propósito. Hacerte la imagen de quién. Y lo hará. Pero nosotros en esta vida tenemos que mostrar que la semejanza de quién. De Cristo. Yo le expliqué eso. ¿Se acuerdan? ¿Aprendieron o no? Importante. Hacernos a la imagen de vivir en la semejanza de quién. Y esa es la que cuesta. Esa es la que cuesta. En la otra ninguna se cae. Pero ser semejante a Cristo, andar como Él anduvo. Cuando te vituperan, déjalos que se vayan. La ley decía, no es la ley Hammurabi, la ley, da tu mejilla.
Si a vos te pegan y vos tenés que dar toda otra mejilla, ¿quién estaría dispuesto? Vamos a ser sinceros, porque nosotros lo leemos muy fácil. Cuando te pegan en un costado, te dicen algo que te duele, ponele la otra. Eso está diciendo, que sigan. Jesús lo hizo. Y si Él lo hizo, nos manda, mandato, a que hagamos lo mismo. Pero no bajo la ley, sino por el poder del Espíritu. No es fácil. La vida cristiana no es fácil. Tiene espinas. Hay algunos helechos por ahí. ¿Sí? Pero muchas espinas hay. Muchos sufrimientos para aquellos que aman al Señor. No digo que no sean amados por Dios. Para aquellos que aman al Señor en la vida de experiencia. ¿Cuántos quieren amar al Señor a ver acá? 3, 4, 5, 6, 7 con Nati. 8, 9. Ahí, media hasta, está en duelo ahí. ¿Cuántos quieren amar al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Porque esa cuesta menos. No la vi. Dije, voy a hacer esto en la congregación. No, acá lo estoy improvisando. Me vino en la cabeza. ¿Por qué nos cuesta menos decir que somos amados por Dios? Porque nos sentimos amados por Él. Porque vemos todo lo que Él hizo. ¿Y por qué amamos menos? ¿Cuánto es más que más amamos? O cuando más comprensión tenemos acerca de todo lo que nos perdonó. Así que vamos a la Escritura. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Y por todos los que no me han visto en persona. ¿Cuál era la lucha que tenía él? Era una lucha espiritual, una batalla totalmente diabólica. ¿Cómo? Sí, contra los demonios. ¿Para qué? Querían extraviar de la fe a los que habían recibido a Cristo Jesús. El error de doctrina siempre conduce a no tener una comprensión plena de la verdad. Conduce a insatisfacción en la certeza y en la comprensión de la seguridad de la salvación. Una persona que no está anclada en la verdad puede ser muy fácilmente movida. La gran lucha que tiene el apóstol Pablo, ¿para qué era? ¿Por qué era? Por causa de que los hermanos habían entrado otras personas y con palabras persuasivas, como el abogado. ¿Conocen el abogado del diablo? Acá hay muchos abogados del diablo. El abogado, palabra persuasiva, es la tónica que tiene de agarrar y persuadir a las personas del tribunal para que den un veredicto a su favor. Palabras persuasivas, las artimañas para influir en lo que dice, causado por su habilidad de persuadir. Se habían metido personas para persuadir a los hermanos y decirles que no era tan real lo que ellos tenían en Cristo. Así de simple. ¿Por qué se congregan ahí? ¿Por qué pierden el tiempo? ¿Por qué te listas para la reunión? ¿Hay grupo casero de vuelta? ¿Por qué cantan ahí como unos locos ahí? Si nadie los escucha. Te quieren hacer dudar, te quieren extraviar y que puedas ser un desertor de esta verdad. Vamos a dos pasajes para que ustedes comprendan. Es bien simple. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Y primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Es fácil porque los dos son capítulo 4. ¿Qué encontramos ahí? A los falsos, a los espíritus engañadores. Y van a darse cuenta en uno de los pasajes cómo los hermanos son engañados por estos. No es que no sean cristianos. Los que no son cristianos son los apóstatas, pero que nunca estuvieron con Cristo. Pero los que apostataron por estas enseñanzas eran cristianos, que eran llevados. Miren, vamos a primera de Timoteo, permítame ese pasaje primero, que es algo interesante, cómo esta filosofía, esta ideología, esta corriente de pensamiento está hoy. Versículo 1 del capítulo 4 de 1 de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente, ¿quién dice? El Espíritu. El sujeto del Espíritu. Dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Cuando dice algunos apostatarán de la fe, no está hablando de no cristianos, está hablando de cristianos, pero que apostatan, desertar, extraviarse de la fe.
no se pierde la salvación, están en Cristo, se extravían por causa de la falsa enseñanza. El antídoto para el error de la doctrina, ¿cuál es? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Y si querés conocer más, anda a Cristo, porque en él están los misterios, están los tesoros. ¿Queremos saber más? No, a través de ciertas maneras, ciertas cosas, ciertas formas, queremos disciplinar a nuestro cuerpo pensando que adentro se puede mortificar el pecado. Imposible. Por eso prohibían casarse. Iglesia dietética. Herbalife. Bien. Comed el fruto nomás que no caiga. Hay una secta que come nomás de lo que está en el árbol, que no caiga. Y sí, cuidado. Vos podés ser, sí, está bien, yo soy vegetariano, no hay drama. Otros son carnívoros, perfecto. Otros son, como dijo el Chavo, ¿no? Restrictívoros. Pero no te pases de extremo, porque no tiene que ver con la comida, sino que con acción de gracias todo lo que tenés para comer al Señor, y que nadie juzgue, porque tiene que ver con un tema de conciencia. Yo estoy hablando de otra cosa. Cuando se montan sectas, no comas, no hagas esto, no hagas aquello, son reglas, no estamos bajo normas, estamos bajo la ley del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, contra tales cosas no hay ley. Vivir en libertad la vida de Cristo. Si esto te es una carga, no estás entendiendo que el gran capitán que maneja el barco es aquel que dio su vida por vos. Y si dio su vida por vos, ¿cómo no nos dará con él juntamente todas las cosas? ¿Amén? Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Deserción de la fe. Prestando atención a espíritus engañadores. Más claro imposible. Ese es como el dulce cantor que, como la miel, ¿no? Qué lindo, ¿qué es lo que dice? La teología de prosperidad, el rey Mamón. Ponele fe a tu fe, para que seas sano. Y si no sanás, no tenía fe. Qué bien que lo hacen, ¿no? Vení acá, pone 100, el Señor te da 200. Y abajo te ponen el WhatsApp. Por la duda, Eso es tremendo. Eso es comercializar con el Evangelio de la gracia. Si la gracia es un favor inmerecido, ¿por qué debemos cobrar por esto que Él lo dio de pura gracia? Vos cuando predicás el Evangelio, ¿cómo lo haces? De gracia. De la misma manera nosotros tenemos que vivir esta vida. ¿Qué hacen estas personas embusteras? No solamente son falsos hechos porque no tienen a Cristo, sino que sus métodos y su enseñanza son falsos. ¿Y a quién extravían? Miren, algunos, no todos, apostatarán de la fe. Lo estamos viendo también, prestando atención. O sea que hay que prestar atención a esas personas. Le está cautivando el oído. Le endulzó ya un poquito. Ya le gustó un poquito más y ya le atrapó. ¿Cómo empieza el pecado? La lámpara de nuestro cuerpo, ¿cuál es? Los ojitos. Ay, qué bien que me cae. ¿Vos viste qué bien que habla? Qué positivismo te da, ¿no? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanza. Miren lo que sigue después. Mediante la hipocresía es mostrar algo debajo de la careta de mentira, que tienen cauterizada la conciencia. ¿Quiénes? ¿Algunos apostatarán? No, los que enseñan. Los que enseñan están cauterizados su conciencia, no les importa nada de Cristo. Niegan al Dios, que es el creador, que es el único que da el rescate por Cristo, y lo niegan. Entonces ya no les interesan los métodos de utilizar. Cuanto más personas llevan, son influenciados por el mismo infierno, hermano. Son doctrinas de demonios, miren. Prohibiendo casarse. No, porque el apóstol Pablo dice que es mejor que te mantengas solo antes que quemarte. Pero el apóstol Pablo dijo eso dentro de un contexto. En el principio tampoco fue así. El hombre y la mujer sean una sola carne. Dios quiere que el hombre también, si puede, formar y ese sentimiento, pueda estar con una persona. Hay hermanas que han hecho algo con el Señor, un compromiso y están solas. Amén. Hay hermanos también, pero nadie que te prohíba casarte. ¿Van entendiendo? Y que tampoco te obligue a casarte cuando vos querés estar así. Es una cuestión bien simple de vida. A veces hay personas que tal vez se casan y eso no se habla en las iglesias y le es una carga. Cuando estaban solas salían a full al Señor, pero cuando se casan ya no sirven más al Señor. Han tomado decisiones. Es muy difícil esta decisión,
porque todos piensan que están pidiendo la voluntad del Señor, pero nadie te va a decir que hay cosas que vos tenés que hacer y tomar decisiones donde vos estás tomando. El Espíritu Santo no toma decisiones por vos, eso hay que entenderlo. Tomemos buenas decisiones siempre para glorificar al Señor, prohibiendo casarse y mandando abstenerse del alimento que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. O sea que hay un tema acá de conciencia que estaba pasando, sucediendo, los falsos venían e introducían justamente enseñanzas cerradas y los hermanos estaban siendo afectados. Esto es lo que está diciendo Timoteo. Pero vamos a primera de Juan y se van a dar cuenta, porque Juan habla mucho sobre esto. Juan es el que más habló sobre el lobo hecho carne. Juan capítulo 4, versículo del 1 al 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Habla de los espíritus, las personas están hablando. ¿Sí? No son espíritus que están flotando, son personas literales, hablando ¿con qué vienen? ¿Tienen a Cristo o no? Espíritu para ver si son de Dios esencialmente está hablando. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu, está hablando toda persona, hermano, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Que no creía en los gnósticos, más claro imposible. Que Jesús no es. ¿Quedó bien claro? Un error de doctrina trae confusión. Ustedes no recibieron así. Ustedes aprendieron la parte doctrinal con Epafras, les enseñó toda la parte de doctrina. ¿Quién es Él? Así como recibisteis a Cristo, así andad en Él. No te muevas para un lado y para otro. Ese es el consejo que da el apóstol Pablo, estando en la cárcel en Roma, en una cárcel alquilada, podríamos decir, porque tenía una custodia de un soldado durante 2 años que estuvo ahí. Él recibía visitas, como dijo nuestro hermano en la introducción de día, pero él podía proclamar y anunciar el Evangelio aunque estaba con cadenas. Era libre. Amén. Y vos y yo estamos libres en el cuerpo y muchas veces hay cosas que nos atan y nos dejamos atar. Así que hoy debe ser libre en el Señor. Amén. Porque quiero que sepáis que esta gran lucha tenía. Ojo, esta gran lucha tengo yo también por ustedes, hermanos, los amo en Cristo. Que no entre error de doctrina, cuidándonos unos a los otros. Todo lo que enseñamos que sea basado en Cristo, sea el centro. De las áreas de los pequeños, de los niños hasta los más grandes, debemos saber quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. No te muevas para otro lado. Amén. Esa es la gran lucha. Es una metáfora atlética, miren, una gran lucha. El atletismo, la Olimpiada utilizaba. Para que sean alentados sus corazones, versículo 2, y unidos en amor, alcancen toda la riqueza que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿Qué quería él? Que sean alentados, ¿qué? La palabra paráclesin, que viene de paracletos, consoladores, consolar o exhortar. Los dos significados, consolar o exhortar, tiene que ver con capacitar a una persona para un tipo de dificultad o situación difícil. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Los capacita, nos alienta y nos exhorta ánimo para lo que viene, porque los errores estaban entrando. Entonces, teniendo consciente todo lo que él hizo, no lo va a mover nadie. Si ustedes están fuertes y firmes en la verdad, no los mueve nadie. Por eso habla de dos palabras importantes: firmeza y estabilidad, o mejor dicho, orden y firmeza, porque orden es disciplina y firmeza tiene que ver con estabilidad. ¿Ok? Entonces vamos a seguir un poquito más y después nos detenemos en el 2. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso dice el 3. Y el 4 dice: esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Y ahí está la palabra persuasiva la que usa el abogado. ¿Se entiende? ¿De qué estaba hablando? De que nadie los engañe con errores de doctrina, extraviándolos de la verdad. Esa era la gran lucha que tenía el apóstol Pablo. La gran lucha que tengo yo o cualquier liderado debe tener por los hermanos más jóvenes, más nuevos. Y la gran lucha que debes tener vos por cualquier persona recién convertida. Poder cuidarlos en este sentido, mostrándole la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando él esté solo, en momentos difíciles, no te va a tener a vos físicamente.
¿El apóstol Pablo estaba físicamente con ellos? No. Es más, no los conoció nunca los de Colosa, pero espiritualmente estaba con ellos. Y la gran lucha que tenía, en la palabra es agonía. Agonizaba por ellos. Y Epafras, como pastor fiel de la iglesia, sabía lo que era agonizar. Capítulo 4 lo dice, que le había enseñado a orar intensamente por ellos. Porque Pablo está en la cárcel, ¿cómo va a llevar la carta? Entonces Epafras, el pastor de la iglesia de Colosa, dice: Pablo está entrando en los errores de doctrina. Quieren dispersar a los hermanos, travear de la fe lo que yo les enseñé, de todo lo que Cristo hizo, de que Cristo es Dios. Y esto dicen que no es real lo que están viviendo, que es mentira, que nadie puede llegar. Y él le dice: mira, todos los conocimientos están en ¿quién? En Cristo. Porque el hombre se pregunta siempre el origen de todas las cosas, más la Biblia me dice quién las creó. ¿Amén? Amén. Y entonces Epafras, como pastor, ¿qué hace? Le informa a Pablo, y Pablo ¿qué hace? Toma una pluma, una Faber-Castell, mete ahí 4 capítulos, 2 de doctrina y 2 de vida práctica. Epafras le había enseñado todo lo que es doctrina y todo lo que es la práctica, pero los hermanos tenían que seguir guardándolos en eso. ¿Quién le da la carta? Tíquico lleva la carta a las iglesias. O sea que la iglesia de la Odisea también tuvo que haber leído esta carta de Colosas. ¿Qué pasó? Que después del tiempo, hermanos, la iglesia se apagó. Ustedes se creen que son ricos, pero son pobres, desventurados y desnudos. Me han dejado fuera de la comunión. Si alguno de ahí, si alguno oye mi voz, si alguno... Miren, hermanos, yo te puedo decir, hay uno que no oye mi voz. Yo estoy diciendo si alguno oye mi voz. La iglesia le dejó afuera al autor de la vida. Ahora está entendiendo, no es lo mismo alguno que uno. Está diciendo de forma negativa que si alguno oye de ahí adentro, el pastor de la iglesia se adueñó de la iglesia, los hermanos, ellos se creían ricos, porque eso es lo que está diciendo. Y eran pobres, desventurados y desnudos. Y Cristo está afuera golpeando, dando el abonazo, dice la palabra, como con cadenas. Déjenme entrar. Y yo entraré, si alguno oye mi voz. Y cenaré con él. Escuchen, individualmente. Cenaré con él, no con ustedes. ¿Quién? Con alguno. Yo quiero que vos entiendas esto. Si alguno oye, si alguno de acá oye, el Señor quiere estar en comunión contigo. Somos muchos acá, ¿eh? Si alguno oye su voz, no endurezca el corazón. Amemos al Señor con palabras, con sinceridad. ¿Están cansados? La respuesta es Cristo. La riqueza del cristiano, la esencia de la revelación de Dios es Cristo. Esta comprensión de la verdad. La palabra apócrifoi, que es de Apocalipsis muy parecida, es donde se utiliza escondidos. Escondido no es algo que no se puede jamás saber, sino que estuvo oculto por un tiempo. Cuando vamos a Efesios 1:9, no lo vamos a ver ahora, dice escondido, el misterio que fue escondido desde antes de los tiempos. Cuando vamos a Efesios 3:9, lo mismo 3:9, el misterio que estuvo escondido de los tiempos. ¿Quién es? Cristo Jesús. Acá lo pueden buscar, mírenlo conmigo, Colosenses 1:24 al 26. ¿Qué dice? Ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio que es ¿quién? La iglesia. Vamos a ver al versículo 27. Otro misterio. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. Cristo es la cabeza del cuerpo. La iglesia es un misterio, ¿ok? Y ahora el 27 me dice que la vida de Cristo, vos, en cada uno individualmente, es un misterio. Que antes no había sido conocido. Ahora Cristo mora en nosotros. ¿Bien? Y ahora vamos al tercer misterio. Versículo 2 del Colosenses 2.
para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, el misterio escondido. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo es el tesoro más bello, donde está toda la sabiduría y el conocimiento para que puedas crecer. Amén. 3 misterios. Del 1:24 hasta 3. Amén. ¿Cuál era el propósito? Versículo 2 del capítulo 2. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Unidos en amor. Segundo propósito, el 2b. Que proceden de una plena seguridad de comprensión resultando en un verdadero conocimiento. O sea que el segundo era una plena seguridad de ¿qué? De la salvación que tenían. Y el tercero, ¿cuál era? Es decir, de Cristo. Pero anterior dice comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Sabiendo la verdad en Cristo, nadie los iba a extraviar ¿de qué? Del error de doctrina. El error nunca reconocerá plenamente a la gracia. Vamos de vuelta. El error nunca reconocerá plenamente a la gracia. Porque el error de doctrina siempre pone un montón de métodos y formas para hacerte llegar a algo. Mas Cristo dice que Él murió por vos. Más Dios dice que en Cristo está todo. ¿Vamos entendiendo? Entonces, tampoco no solamente reconocerá plenamente la gracia, pero menos aún producirá una sólida certeza en Cristo. El error no produce certeza en Cristo, ni comprensión sobre la seguridad de salvación. Es importantísimo. Entendemos que la respuesta para el error es Cristo. ¿Quién se encarnó? El Hijo. Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué se encarnó? ¿Qué le enseñamos a los niños? Básico. ¿Qué? ¿Para qué se encarnó? Vamos. Para poder traer salvación. Para poder traer salvación. ¿Y cómo trajo salvación? Cuando fue a la cruz. ¿Eso cómo se llama? Redención. Y el hombre estaba enemistado. ¿Y qué hizo? ¿Y entonces? ¿Por qué tardan tanto en decirme 3 palabras? 3 palabritas muy solas. Dios es amor. Ahí está el amor de Dios. Dios se encarnó, tomó mi lugar en la cruz y ahora me lleva de vuelta con el Padre. ¿Qué te parece? ¿No te parece como hermoso? Entonces hay un propósito, estemos unidos en amor. Segundo, vamos a tener certeza y seguridad de la salvación que tenemos. Y Cristo va contra todo el error de doctrina. Vamos a la parte del misterio. Dice que el misterio de Dios es decir, Cristo. Está súper explicado. No puedo hacer otra explicación. ¿Quién es el misterio? Cristo. ¿Saben cómo hacían las religiones misteriosas para entrar en sus sectas? Bien, primero una persona tenía que ser iniciada, equipada y entrenada, y luego participar de un rito para identificarse con sus dioses. Los extraños no entendían nada del rito, solamente aquella persona que había sido entrenada y equipada para poder llegar a ver esa obra. Vos y yo, haciendo un paralelo de lo que es la salvación en Cristo, vos tenés que entender y comprender todo lo que es Cristo. Debe estar equipado y adiestrado para que nadie te pueda persuadir con sutilezas o filosofías huecas. El único momento en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde se menciona, seguime con la escritura, versículo 6, Cristo Jesús el Señor. Es la única vez que se menciona así en todo el Nuevo Testamento. Cristo Jesús el Señor. ¿Qué negaban los judíos? Que Cristo es ¿quién? Dios. Jesús es el nombre humano, el Salvador. ¿Qué negaban los gnósticos? Que Jesús es Dios. ¿Y quién es el Señor? Para todas las religiones que tenían el concepto nomás de amo y esclavo, rey y súbdito, Cristo es el Señor. Es la única vez que aparece Cristo Jesús es el Señor. ¿Qué les parece esto? Maravilloso. Pablo habla que el deseo y el centro de esta parte está en el 6 y el 7. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo, Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. O sea que el pastor Epafras le enseñó todo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora volteen su vista y pueden colocar un bosquejito así bien fácil.
Del versículo 2 al 4, el progreso espiritual. Y del 5 al 7, la naturaleza del progreso. ¿Cómo se debe llevar ese progreso? El progreso espiritual es porque vos tenés que ser alentado y fortalecido en todo esto, que está en ¿quién? En Cristo. ¿Y la naturaleza del progreso cuál es? Andar en Él. Vamos de vuelta. Hay un progreso espiritual que si no lo tenemos particularmente, nos estancamos. Esto es real o no, hermanos. ¿Te ha pasado alguna vez que no tenés ánimo? Bueno, acá está alentándote. ¿Ok? No te está diciendo que vos escuches y te vayas a tu casa y seas oidor, sino ahora hacedor. ¿Te ha dado la herramienta adecuada para poder soportar? ¿Sí o no? Bien. El apóstol Pablo te está ayudando más que David, porque es el Espíritu Santo el que habla de que estando en Cristo no hay mentira que te pueda extraviar de la verdad. ¿A quién le creemos? Hermanos, estoy totalmente convencido y seguro. Me puedes seguir con cualquier cosa, pero no me van a sacar la verdad, la certidumbre que tengo de la vida eterna, de la salvación en Cristo Jesús. Jamás me voy a ir con esto hasta la tumba. Porque sé que esto, una vez que he creído en Cristo, no me lo pueden sacar. Me van a tener que matar a mí. Por eso que los cristianos los liquidaban. Yo siempre decía, Luciana, fíjate, hay personas en la guerra, estamos viendo justo una película, que daban por cosas físicas, para ser héroes. Pero los cristianos los mataban solamente por predicar un mensaje de salvación y de esperanza. Decime qué lógica tiene eso. Esto ha roto mi corazón hace varios meses. Hermanos, piensen en esto. Está diciendo que Dios en Cristo te salvó y la gente lo liquidaba por decir ese mensaje. Cuando vos des la verdad y David se presente con la verdad, vas a tener oposición. Porque el enemigo está enojado. El enemigo no quiere que se hable del Evangelio, se acuerdan de la cruz del pasado, lo que Cristo hizo por nosotros. No quiere que pronuncies el nombre del Señor Jesús en pasado, lo que Cristo hizo en la cruz. Vuelve tu vida y mi vida a la cruz. Una vez tomaste agua de la vida eterna y creíste en Él. ¿Por qué estás buscando en otra fuente donde no sacian tu sed? Acabo de usar cuatro figuras. En el versículo 7, 4 figuras, 4 metáforas para que te pueda desarrollar. Primero, arraigados. El tiempo es perfecto en el griego. Ahora explico. Después dice, sobreedificados o edificados, otras versiones. Afirmados o confirmados. Y sobreabundando. 4 figuras en metáfora. La primera es agricultura, un árbol arraigado. Arraigado, sus raíces extendidas, donde toma los nutrientes para crecer. Pero esa fue una vez y para siempre. Cuando vos, porque Cristo es el fundamento, cuando creíste estás en Él. Amén. Es un tiempo perfecto, ya pasó y nunca más volverá. Pero las otras 3 tienen que ver con consolidar y desarrollarse. Miren, sobreedificado, ¿qué tienen en la cabeza? Edificación, arquitectura, ¿estamos de acuerdo? Y la otra, cuando dice confirmado, afirmado, instrucción, como en la escuela. Vamos a la primera. Usa la metáfora de agricultura, un árbol. La segunda, un edificio. La tercera habla de escuela, como pedagogía, instrucción, para estar fuerte. ¿Y la cuarta qué? Escuchen, sobreabundar, rebosar. ¿A qué les suena? Desbordar. ¡A un río! Un río que desborda. Si al inicio estás arraigado en Cristo y tomaste del agua de vida, ¿qué pasa? Que tu vida no desborda. Debería ser una fuente que salte para vida eterna. Ese es el tema. Tiene que haber un fluir en tu vida y en la mía. Ya hemos creído en Cristo. Desarrollémonos más y más en Él. ¿Qué gran lucha tengo por ustedes? ¿Entienden mucho más? ¿Qué gran lucha tenía Él? Que el error de doctrina iba a traer no solamente miopía espiritual, una atrofia en los músculos espirituales de los hermanos, no estar ejercitados en Él. Pero estando constantes en estas cosas, iban a estar ejercitados. ¿Vieron cómo estimulaba los músculos espirituales Pablo? Alentado su corazón, escuchen al Señor, ¿sí? Vivan en Él, unidos en amor, dando fruto, toda la actividad propia del Espíritu Santo, hermanos. La iglesia es comprada por la sangre de Cristo. Los colosenses podían resistir al enemigo por medio de orden y firmeza. Miren lo que dice el versículo 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo,
Sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra disciplina, buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Esta es mi oración para nuestra congregación. Una, firmeza, estabilidad, órdenes, disciplina. ¿Viste alguna vez a algún soldado que todos estén así haciendo ¡pum! ¡Dos! Desordenado, porque todos van en el mismo compás, la misma sinfonía, todo el mismo movimiento. Usa la figura del soldado. La iglesia somos soldados de Jesucristo. Amén. Y necesitamos desarrollarnos bien equipados y bien adiestrados en Él. Nadie nos va a acercar de nuestra firmeza, nuestra estabilidad y del orden si estamos en Él. Amén. Vamos a ponernos de pie.